esta palabra y dice en Lucas 19:41: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta palabra es una palabra de Jesús y es una de las palabras o de las profecías más duras de las que él habla, ¿verdad? En la Escritura, y lo habla acerca de un lugar en particular, acerca de Jerusalén, ¿verdad? Es una profecía que a veces mucha gente causa controversia porque no podemos a veces conciliar o batallamos para conciliar el amor de Dios con la justicia de Dios. A veces no entendemos o pensamos que el amor de Dios es por encima de todo, y déjame decirte, el amor de Dios y cada uno de sus atributos son por encima de todas las cosas, pero están al mismo nivel. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene más amor que justicia, tiene lo mismo de amor que de justicia, están a lo máximo, no tienen una medida que tú y yo podamos entender. Y muchas veces creemos que el amor de Dios va a cubrir su ira, o que el amor de Dios es más que su justicia. Y no, Dios ama completamente, pero Dios es completamente justo, y hay una ira de Dios que es parte de su atributo. No nos han enseñado mucho acerca de la ira de Dios como atributo, y aquí lo que estamos viendo es una palabra profética muy dura, pero que es consecuencia de una situación. Jesús viene, entra a la ciudad y al verla se conmueve. ¿Por qué se conmueve? Porque ahí podemos ver el amor de Dios. Hay un amor de Dios por Jerusalén, ¿verdad? Es el lugar de su reinado, es donde Él va a estar reinando, es la ciudad del gran rey. Y hay otro pasaje que dice: ¿cómo Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? ¿Cómo quise yo recogerte como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Verdad? Viene esta muestra del amor de Dios, de decir: yo te quiero cuidar, yo te quiero proteger, pero tú no me lo permites, tú no lo haces. ¿A través de qué no lo permite? A través del rechazo y a través de la desobediencia, ¿sí? Y cuando ve aquí la ciudad, llora porque Él sabe lo que está por venir. Ya lo profetizó en otras ocasiones. En Mateo 24 vemos un poquito de esta profecía donde dice: no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. El templo está en Jerusalén y la ciudad entera va a ser barrida. Y esto se cumple, esta profecía se cumple literalmente en el año 70, ¿verdad? Ya después de Cristo, cuando es invadido Jerusalén. Pero él está conmovido y dice: si ojalá hubieras conocido lo que es para tu paz. Y al final dice: te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y lo importante que quiero enfatizar es la última parte. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra de hoy se llama visitación. ¿Cómo se llama la palabra? Visitación. No me rompí la cabeza. Agarré la palabra clave del versículo y dije: vamos sobre esa. Vamos a hablar de la visitación de Dios. Hemos estado hablando de avivamiento y comenzamos la primera reunión de avivamiento hablando de avivamiento personal. Como un avivamiento es un tiempo donde Dios reenciende una pasión, y la palabra visitación es un sinónimo de avivamiento, donde hay veces que no es que esté reencendiendo porque no hay algo previo, sino que es un primer encuentro de Dios con alguien y hay pasión en nuestro corazón. Y hablamos de estar apasionados, hablábamos de avivamiento a nivel personal, ¿verdad? Cada quien con su corazón. A nivel congregación, cuando Dios empieza
a visitar de una manera sobrenatural un lugar, una congregación local, cómo ha habido grandes avivamientos que han impactado incluso la nación completa e incluso salido de las naciones, y cómo el deseo de Dios es venir y visitar su tierra para traer sanidad. Acompáñame a Segunda de Crónicas 7:14. Y vamos a ver una de las promesas más padres de parte de Dios. A Jerusalén le dio una profecía dura, una profecía de juicio, pero tenemos también la contraparte, que es una promesa de bendición. Y la promesa de bendición es, lo voy a leer desde el 13, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Cielos abiertos, ¿verdad? Esta iglesia no se llama cielos cerrados, gloria a Dios. Cielos abiertos, ¿por qué? Porque los cielos abiertos es una forma de hablar de bendición del cielo físico y del cielo espiritual, y la lluvia siempre ha sido asociada en las promesas de Dios como bendición. ¿Por qué? Porque la lluvia viene y alimenta la tierra y hace que la tierra pueda producir el fruto. Si no hay lluvia, se desencadena toda una serie de catástrofes, ¿verdad? No hay lluvia y entonces no hay vegetación, no hay frutos, no hay cosecha. Si no hay cosecha, también el ganado se empieza a morir. La gente, pues necesitamos agua, necesitamos ganado. Si eres vegetariano, necesitas vegetales. Y nada de esto ocurre si no hay lluvia. Así que Dios dice, si yo cierro los cielos, fíjate cómo Dios tiene el poder, obviamente, pero también ha determinado en ocasiones cerrar los cielos. Dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y envío la langosta para que consuma la tierra, y envío pestilencia a mi pueblo, es decir, si yo trato con ustedes en juicio por su desobediencia, hay una llave, hay una clave que puede cambiar las cosas. Esa palabra que Jesús le dijo a Jerusalén podía ser hasta cierto punto retardada. Tal vez esa generación, si hubiera entendido el tiempo de su visitación, hubieran podido retardar el juicio de Dios. Dios ciertamente tiene un tiempo destinado donde va a derramar toda su ira y va a derramar todo su juicio, y eso es previo a su venida y es para preparar a la tierra misma para que Él venga. Pero Él promete retardarlo en medida que haya una generación entendida que clame, que se alinee a los propósitos de Dios para que Él retarde su venida. Y a lo mejor tú y yo decimos, pero ¿por qué retardarla? Si lo más glorioso que le puede pasar a la tierra es que venga. Y volvemos a lo mismo. Hoy voy a hablar mucho de estos dos lados de la moneda. Por un lado, lo más glorioso es que hoy viniera Cristo, que ahorita se partieran los cielos, como se partieron hace rato, ¿verdad? Con todo y granizo, que se partieran los cielos, viniera y nos llevara, sería lo mejor para nosotros. Pero para aquel que aún no le ha conocido, sería lo más terrible, sería lo más lamentable, porque se acaba su oportunidad para alinearse al corazón de Dios. Así que cuando una generación entiende los planes de Dios y participa en retardar el juicio, los que salen beneficiados no son los creyentes, son aquellos que aún no conocen a Cristo. Por eso la iglesia es llamada la sal de la tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y yo me acuerdo que escuché una predicación con muy buenas intenciones, pero que hablaba de que nosotros los cristianos somos los que les damos sabor al mundo, porque pues la sal le da sabor, pero ese es en nuestro contexto. En el contexto que está hablando él, la sal no se usaba para darle sazón a las cosas nada más, mayormente la sal se usaba para preservar alimentos. Sí, la carne, no había refrigeradores,
no había hielos, no había Oxxos donde pudieras ir a comprar 2 bolsas de hielo y luego desperdiciarlas ahí en tu casa, no, o una hielera y tener ahí tu refri, no. En ese entonces lo que había era la carne, la pasaban por un proceso de salarla en extremo para que se pudiera conservar y se pudiera usar por más tiempo. Así que cuando le está diciendo a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, se refiere a que por nosotros es preservado el mundo hasta la venida de Cristo. Nosotros hacemos a través de la predicación del evangelio que los juicios de Dios se retarden lo más que puedan, para que todos aquellos que alcancen esta ventana de tiempo se arrepientan. Hubo una ocasión cuando empezó por ahí del 2000, ¿qué sería? 2002, 2003. Me acuerdo en la iglesia en la que yo me congregaba en ese entonces, hubo un movimiento muy fuerte en contra del aborto. ¿Por qué? Porque se estaba empezando apenas a legalizar a nivel nacional el aborto. Y me acuerdo que había 2 posturas de los cristianos. Siempre los cristianos a veces nos dividimos en opiniones, y había aquellos que son medio fatalistas, que decían, pues ¿para qué oramos? Porque si va a pasar, va a pasar, oremos o no oremos. Pero ¿sabes qué? Eso es en parte cierto, pero Dios nos ha demandado levantar la voz a favor de los indefensos, y nos va a pedir cuentas si nosotros no tratamos de hacer algo a favor de ellos, ¿sí? Y el problema del aborto se pelea en la oración, ¿verdad? Obviamente ejerces tus votos y todo lo que puedas políticamente, pero el trasfondo es la oración. Vemos ahora el versículo 14, cuando Dios cierre los cielos para que no haya lluvia, porque hay una ira de Dios que empieza a venir para tratar con el hombre. Mientras pasa esto, vuelvo al versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, di conmigo, entonces. A ver, otra vez todos juntos porque estamos medio dormidos por la lluvia. Entonces, ándeles, ¿qué les cuesta? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A Jerusalén le dijo, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, esto no hubiera pasado. Va a pasarte esta tragedia, ¿por qué? Porque cuando quise visitarte, cuando vine sobre ti para darte oportunidad, para hacer contigo algo, tú no lo entendiste. Pero acá en Crónicas dice, si yo empiezo a tratar con ustedes en juicio y se ponen las pilas y entienden las cosas y me buscan y se arrepienten y oran y cambian su actitud, yo los voy a perdonar y yo voy a traer sanidad a su tierra. Dios sana la tierra a través de una visitación, a través de tiempos de avivamiento. Cuando alguien te diga, ¿por qué quieres avivamiento? No queremos avivamiento porque se pone padre el ambiente. No queremos avivamiento porque hay canciones más chidas. No queremos avivamiento porque la gente es tocada por el Espíritu Santo. Nos gusta todo eso, pero la razón principal por la que queremos avivamiento es porque en un avivamiento la tierra es sanada. Aquel que no conoce a Cristo ve a Cristo más claramente. Aquel que está en la iglesia y se está quedando dormido se despierta en hambre y en pasión por Dios. Y entonces los juicios de Dios se retardan un poco, ganamos tiempo, no a favor de nosotros, repito, porque la iglesia no tiene que temer los juicios de Dios, pero a favor de aquel que todavía no conoce a Cristo. Pablo lo decía de otra manera. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, ojalá me fuera ya, pero si quedarme resulta en provecho para la expansión del evangelio, pues me quedo un poquito más, ¿sí? ¿Quisiéramos estar con Cristo? Claro que quisiéramos estar con Cristo, pero Dios nos ha dado responsabilidad de compartir el evangelio y de que cada vez a través de la predicación más y más personas vengan al conocimiento de Jesús. Ahora acompáñame a Génesis 19.
Te voy a hablar de cosas que ocurren cuando Dios visita la tierra. Mucha gente me ha dicho durante todos estos años, ¿por qué te clavas tanto en el avivamiento? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué para ti es tan importante? Y muchas veces mi respuesta es como la de la tsunamita. ¿Acaso no has visto? ¿No has visto lo que pasa en un avivamiento? ¿Cómo puede no importarte? ¿Cómo puede no llamarte la atención cuando Dios toma el control de toda una nación o de una ciudad o de una iglesia o de un grupo de personas o un solo corazón? Cuando yo veo personas que aman a Dios al punto de negarse a sí mismos, de entregar su vida, es un ánimo, es una pasión, es un testimonio de decirte, tú puedes seguir, tú puedes echarle ganas, tú puedes ser una gran diferencia. Fíjate, Génesis 19:9 dice, Génesis 19:9. No, lo apunté mal. Espera un poquito más. No, perdón, 18, ahora sí, 18:9. Viene Dios en la figura de la Trinidad a encontrarse con Abraham. Abraham lo atiende, le da hay una comida y le va a hacer la promesa del nacimiento de Isaac. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí está en la tienda. Entonces dijo, ¿te fijas este cambio en el 9 y el 10? En el 9 dice, y le dijeron, ¿sí te fijas? Y en el 10 dice, entonces dijo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Dios, nuestro Dios, es un Dios trinitario. Primero se presenta como las tres personas de la Trinidad y después hace énfasis en que es uno solo. Dice, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, como toda buena mujer de Israel, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces el Señor Dios de Abraham dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Esta historia está increíble, ¿verdad? Está Dios platicando con Abraham y la mujer hasta eso quiere saber qué le está diciendo, ¿verdad? Dios a Abraham y está escuchando, y cuando escucha una promesa de parte de Dios. Ojo, una promesa que no es la primera vez que Dios le habla a Abraham. Dios ya le había dicho a Abraham, en mí vas a tener una descendencia, yo te voy a bendecir y tu descendencia, si puedes contar las estrellas del cielo o puedes contar los granos de la arena del mar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Luego tuvo la desfachatez y se mete con el hijo de la sierva y Dios le vuelve a decir, no te va a heredar él, yo te voy a dar un hijo. Pero ¿sabes quién faltaba de escuchar la promesa? Sara. Sara siempre había escuchado la promesa de los labios de Abraham, no de Dios. Siempre Abraham llegaba, ¿verdad? Y le decía, vieja, vamos a tener un hijo. Y ella le decía, estás loco, ¿verdad? Ya estás viejo,
estás viejo tú y estoy vieja yo, ¿cómo vamos a tener un hijo? No, no se puede. Y Abraham le decía, mira, te muestro que sí, y se la llevaba por ahí, la enamoraba, ¿verdad? Y pues no tenían al hijo. Y luego llegaba otra vez Abraham, y así por espacio de años, y en este punto Dios ya va a cumplir lo que ha prometido y lo vuelve a reafirmar, le vuelve a decir, en el tiempo, según el tiempo de la vida, voy a volver a ti y vas a tener un hijo en tu vejez. Sara escucha y se ríe. Y ahí luego le cambia la cosa, porque Dios, que es omnisciente, sabe que Sara está escondida, y dice, ¿y por qué se rió? Y entonces ya Sara dijo, ay, pues esto está difícil, ¿verdad? Y ya se arrepiente, y dice, no me reí, y todavía Dios le dice, no, sí te reíste. Sí te reíste. Déjame decirte una cosa, las promesas de Dios para muchos les van a causar risa, porque pareciera imposible, pero me encanta cómo Dios dice, ¿hay acaso para Dios algo difícil? Ya ni siquiera imposible, difícil. Para lo que para ti y para mí es imposible, para Dios ni siquiera es complicado. Ni siquiera se inmuta, ni siquiera se asusta. Tú y yo estamos bien paniqueados, ¿verdad? Viendo la tarjeta, metiéndonos al banco. Yo no sé si eres como yo, de los que se mete cada 20 minutos a la cuenta. Está la misma cantidad, ¿verdad? Yo estoy esperando a ver si algo pasó, si alguien me ofrendó, si alguien se equivocó o algo aparece ahí, ¿verdad? Y estás bien preocupado porque ya viene el tiempo de pagar y cada vez es menos tiempo para el recibo y menos lo que tienes, y estamos bien estresados, y Dios está en el cielo y Dios no se está estresando. Entonces dice, ay, Abimael, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo complicado para mí? Estás en medio de una enfermedad y con todo derecho estás sufriendo y todo esto, ¿verdad? Pero pareciera que caes en la desesperación, y Dios en el cielo no se inmuta, no se asusta, no dice, oh, ¿qué vamos a hacer? Los doctores dijeron esto. No. Dios dice, yo tengo el control, pero voy a hacerlo a través de una visitación. No lo voy a hacer solamente así, sino que lo voy a hacer en una visitación. Bríncate a Génesis 21. Y vamos a ver uno de los versículos que a mí más me gustan de Génesis. Génesis 21 dice, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios lo prometió, pero ¿sabes cuándo se cumplió? Cuando Dios visitó a Sara. Visitó Dios a Sara para hacer lo que había hablado y ella como había dicho. Dios ha prometido sanar nuestra tierra si nosotros estamos orando. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una visitación. Tenemos que mantenernos orando, tenemos que mantenernos creyendo. No dijo Dios nunca que en el momento que dijeras amén, en ese momento iba a pasar. Lo que promete es que tú hagas tu parte y Él en su tiempo, en su sabiduría, va a venir y va a traer esa sanidad. Ahora, ojo, porque cuando leemos Crónicas no dice que cuando ores, dice que cuando ores te arrepientas y dejes tus malos caminos. O sea, no nada más es orar, es toda una condición de ponernos a cuentas de Dios y de estar siguiendo a Dios. Pero si hacemos eso, Dios en su momento, no es que se le olviden las promesas, porque a Dios no se le olvida nada, pero de alguna manera se activa algo que trae la visitación de Dios a nosotros. Ahora acompáñame a Éxodo 2:23. Conocemos la historia de Éxodo. Éxodo comienza hablando de cómo se murió el faraón que tenía amor por Israel, y entró uno nuevo y empieza a traer juicio y empieza a hacerles la vida difícil y empieza a esclavizarlos y empieza a mandar a que se mueran todos los hijos varones, que los maten para que el pueblo no crezca más y no se multiplique. Pero en el 2:23 es interesante lo que vemos. Dice de la siguiente manera, Éxodo 2,
23 dice: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo estaba ahí y empiezan a clamar, empiezan a decir: Señor, ayúdanos, a gemir. A veces ni siquiera pedían claramente algo, simplemente era su corazón derritiéndose delante de la situación. Y entonces, vuelvo a usar esta frase, no es que a Dios se le olvide, pero de alguna manera viene a la memoria una promesa que está ahí pausada, porque en los tiempos de Dios Él ha determinado que sea así, pero llega el momento donde dice: es hora de empezar a hacer lo que prometí. Vemos Éxodo 3 y llama a Dios a Moisés y lo empieza a preparar, le empieza a dar una instrucción, pero acompáñame a Éxodo 4:31, porque me gusta mucho la frase que usa ahí. Después de que viene Moisés y empieza a enfrentar a Faraón y todas estas cosas, empieza a ver señales, y en el versículo 31 dice: y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, viendo que el Señor, ¿qué? Había visitado. Vemos la misma palabra. A Sara la visitó, ¿y qué pasó? Se cumplió una promesa. Pero lo voy a hacer aún más específico. En los tiempos de visitación, lo que está estéril puede dar vida. En los tiempos de visitación, lo que es algo que no está produciendo, empieza a producir de una manera sobrenatural, de una manera que no podemos con nosotros entender. Si tú sientes que en tu vida no hay fruto, espera, sé fiel, mantente con el Señor, y en un tiempo de visitación vas a producir en unos cuantos meses mucho más de lo que en años habías producido. ¿Por qué? Porque Dios siempre viene con retroactivo. ¿Sí? Dios te da lo que necesitas en ese momento y lo que tú muchas veces añoraste y pensaste que no tenías. Aquí el pueblo de Israel había sido esclavo, estaba pasando por situaciones, llegó el clímax, vamos a decir, de su desesperación, y entonces Dios se acuerda y Dios visita al pueblo. Y cuando Dios visita al pueblo, ¿el pueblo qué hace? Dice: se inclinaron y adoraron. La primera visitación de Dios trae vida en lo estéril. La segunda visitación de Dios trae libertad a los cautivos y produce adoración en el corazón del hombre. Amén. Así que cuando yo quiero ver una visitación, claro que quiero ver una visitación, porque quiero ver literalmente aquello que no ha dado vida, producir vida. Ministerios que tal vez están atorados, que no están creciendo, pero no porque no estén echándole ganas, sino porque Dios los tiene como en el horno, viendo su fidelidad y no permitiendo un crecimiento exponencial que los va a perder, sino algo que cuando llegue Dios, el pueblo puede decir: esto fue Dios, yo no tenía vida y Dios lo dio. Literalmente en tiempos de avivamiento, en tiempos de visitación, hay mujeres estériles de años que pueden embarazarse, que vienen y tienen las promesas de Dios. Luego vemos que visita Egipto para traerles libertad y para traer en ellos un corazón de adoración. ¿Por qué? Porque siempre un corazón, escucha esto, si tú no tienes un corazón de adoración a Dios, es porque no has entendido aún la libertad que Dios te dio. Porque un corazón que está liberado por Dios es un corazón que estalla en adoración. ¿Sabes con quién he visto yo este tipo de comportamiento muy práctico? En la gente con adicciones. En Amistad de Monterrey dentro de la red de nosotros hay un grupo que se llama Desafío al Cambio con Javier Ovalle. Algunos de ustedes, Alicia, Héctor, me acompañaron una vez ahí a predicar. Cuando tú ves sus tiempos de alabanza, tú no ves una alabanza tranquilita. Tú los ves corriendo, saltando, literalmente, no estoy jugando, dando maromas, así tipo gol de Hugo Sánchez, así aventándose maromas, de felicidad cantando,
porque unos meses antes estaban adictos, no tenían familia, estaban tal vez en la calle comiendo mugrero por causa de la droga, por causa de la cocaína, de la heroína, del crack, y Dios los ha liberado, han encontrado liberación en Cristo, y no solo liberación sino amor, y el corazón de ellos se vuelve un corazón extravagante de adoración, donde no importa, no tienen pena. Tú a esas personas ves y diles, predícales a Cristo a ese montón de personas, y van y predican, y a nosotros dicen, predícales de Cristo a ellos, y ¿cómo empiezo? ¿Y qué les digo? ¿Y cómo llego? Y me da pena, y no sé. Ellos han roto eso, ¿por qué? Porque han recibido una visitación de libertad. Mi oración es que nuestra iglesia reciba una visitación de libertad, donde se rompan por un lado las cadenas que tienes, que aún te oprimen en cosas que no has dejado, que ya puedes dejar, pero que aún no has dejado, y al ver esa libertad, porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, un corazón de adoración brote de ti, como en el pueblo de Israel. Ahora apunta Ruth 1:6. No voy a ir a este versículo porque vimos una predicación de Ruth justamente en la serie, pero en el versículo 1:6 está la frase donde dice que Dios se acordó de su pueblo y lo había visitado para darles pan. En medio de un tiempo de visitación, Dios trae sustento sobrenatural a su pueblo. Cuando Dios visita, Dios trae pan. Ahora, yo no estoy hablando del pan físico solamente, mayormente cuando Dios trae una visitación a su iglesia, hay un crecimiento en el hambre por la palabra de Dios. El pan de nosotros el día de hoy más importante es su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y era el Hijo de Dios mismo, la palabra misma estaba diciendo, yo que soy la palabra, en mi condición de hombre, necesito apoyarme ¿en qué? En la palabra. ¿Qué te hace pensar que si la palabra misma dijo que necesitaba la palabra, tú y yo no la necesitamos? Tú y yo necesitamos meternos a la palabra, meternos a la escritura. Me encanta Chuy, porque Chuy te ve y normalmente te hace una pregunta incómoda. Te pregunta, ¿qué estás leyendo? Y si no estás leyendo nada, es muy incómodo. Pero no es Chuy, es el Espíritu Santo usando a Chuy para redarguirte de que leas la palabra. Muchos ven a Chuy llegar y dicen, ay, me va a preguntar, voy al baño, ¿verdad? Yo te veo y a veces te pregunto, pero yo te cedo normalmente la iniciativa a ti, es un asunto de tu conciencia. Pero yo me he fijado mucho eso. Chuy te saluda y te pregunta eso, ¿qué estás leyendo? La vez pasada llegó Ezequiel, el miércoles, llegó Ezequiel porque no vino a los anuncios y llegó al estudio. Y dice, bueno, ya me voy. Y en lo que dijo, ya me voy, le dice Chuy, no, mejor quédese y cuéntenos de lo que ha estado leyendo. Ya lo agarró en curva, ¿verdad? ¿Por qué? Así que te digo una cosa, lee la palabra, porque cuando te topes a Chuy, Dios te va a preguntar por medio de él qué estás leyendo. Pero no porque Chuy te pregunte, lee porque la necesitas, lee porque es tu sustento diario, lee porque es tu vida espiritual, lee porque la palabra de Dios da promesas de visitación, lee porque la palabra de Dios te va a hacer que entiendas el tiempo de visitación. Israel no lo entendió porque Israel veía la palabra, pero la veía solamente como un amuleto, como el pueblo de Israel veía el arca del pacto en el Antiguo Testamento, que la llevaban para que tuvieran victoria, pero no entendían lo que había ahí. Y el fariseo se sabía de memoria la escritura, pero no había extraído la vida que había en esa escritura. Nosotros tenemos que aprenderla, pero extraer lo que aquí hay, porque es lo que me va a mantener el día de hoy y el día de mañana. Acompáñame a Salmo 80:14. Salmo 80:14, el Salmo 80 completo te lo encargo que lo leas, léelo en estos días. Es un salmo que a mí me encanta, que es un salmo del pueblo de Dios clamando por avivamiento. De hecho lo voy a leer desde el principio. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos.
haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio y nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlaron entre sí. Oh Dios de los ejércitos, otra vez dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y así sigue, y fíjate en la parte 14, dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Es un clamor de avivamiento. El Salmo de 80 tú lo puedes usar porque es un pueblo que Dios ha permitido que pase por dificultades y está diciendo, nos fue mal, pero tú puedes restaurarnos, vuelve a nosotros, ven aquí, visítanos, Señor, considéranos y visita esta viña. Esa ha sido mi oración desde que me convertí. Señor, visita nuestra nación, trae una visitación a México, no permitas que se hunda más. Yo veo tristeza, yo veo destrucción, yo veo escasez, yo veo corrupción, yo veo violencia, pero tú puedes visitarnos y restaurarnos y en una visitación poderosa cambiar el rumbo completo de la historia entera de nuestra nación. Clamemos por un avivamiento, digamos, Señor, visítanos. Ahora, qué chistosos somos que le decimos visítanos, pero no le abrimos cuando viene. ¿Sí? Empieza a meterse a la iglesia y empezamos a poner restricciones porque se sale de nuestra comodidad. Cuando viene una visitación de Dios, la visitación de Dios trae incomodidad, mi amado. Porque Dios llega a tomar el control de la casa. Dios no llega a ver si lo dejas. Dios llega a meterse hasta el fondo. Y empieza a decir, no me gusta esto aquí, quítame esto de aquí, quítame esto de allá, méteme esto acá, no me gusta ese color, pinta la pared, no me gusta esa cama, quítale, ponle otro colchón, esto y aquello, este refrigerador no me gusta lo que está comiéndose aquí, quítame esto y trae estos alimentos. Y empieza a moverse en todas nuestras áreas de la vida. ¿Y sabes qué pasa con nosotros? Nos incomoda. ¿A quién de ustedes les gusta que les digan en qué gastar su dinero? A algunos de ustedes, imagínate que yo digo, Alicia, ¿cuánto dinero traes? Tanto. Mira, yo te recomiendo que te lo gastes en esto y en esto. Alicia va a decir, pues, gástatelo tú, el tuyo en eso. ¿Yo para qué quiero unos monos de Star Wars? Va a decir Alicia. Yo le estoy recomendando eso para que me los regale después. Mira, Alicia, te recomiendo que te los gastes en unos 4 kilos de carne asada, ¿verdad? Para el pastor. Pues no. Pero llega Dios y empieza a decirnos, administra así tu dinero, y tú dices, mira Dios, ya te di el diezmo, ya cumplí. Y dices, sí papá, ¿y el 90% qué? ¿No es mío también? Pues sí. Administra así tu tiempo. Levántate temprano a buscarme. Ay Señor, estoy bien cansado, ¿verdad? No puedo. Pues tú sabes. Si cooperas a mi visitación. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces Dios nos visita, quiere hacer cambios, no lo dejamos y se va. Va a ir a visitar otro lugar donde sí le den espacio. Y al tiempo volverá, porque es misericordioso. Pero como siempre te digo, esta es una de mis frases favoritas, pero qué necesidad de perderte el primer encuentro con el Señor, qué necesidad de pasar por dificultades, qué necesidad de decirle como Jonás en el vientre de la ballena o del pez gigante, ya entendí Señor, ahora sí hago lo que tú quieres. Qué necesidad de haber pasado por todo eso, cuando a la primera puedes ver gran bendición como Abraham con Isaac. Vamos a Lucas 7:16. Voy a comenzar a terminar. Jesús le dijo a Jerusalén, todo esto te acontecerá porque no entendiste el tiempo de tu visitación.
¿A qué se refería Jesús? A Él mismo. Dijo, no te cayó el 20 de quién vino. No te cayó el 20 de lo que este espacio de 3 años de mi ministerio terrenal podían hacer en ti. Ahora, versículo 16 de Lucas 7 dice, y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La visitación más gloriosa, mi amado, que tú y yo podamos entender, es la visitación de Cristo. No es lo que trae Cristo con Él, es Cristo mismo. Porque te comencé hablando, Dios trae restauración, Dios trae vida en lo estéril, Dios trae libertad, Dios provoca adoración, Dios trae pan, trae sustento. Cuando son tiempos de visitación, pudiera seguir. Checa Hechos 19, hay milagros, hay señales, hay palabra profética, hay tiempos que nos encanta, que como iglesia nos ayudan, hay toda una dinámica de milagros, pero lo más importante de la visitación es quién nos está visitando. Jesús dijo, no entendieron que el tiempo de su visitación, algunos sí, como en ese versículo, y dijeron, Dios nos ha visitado. No es solamente una persona, es Dios mismo, Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios hecho carne. Está aquí Jesucristo y nos está visitando. Y cuando tú y yo vivimos tiempos de visitación personal, estamos tratando con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que hace unas hora y media estaba destruyendo Victoria con lluvia. ¿Sí me entiendes? O sea, yo veía la lluvia y dije, ¿qué es esto? Cuando empezó no parecía que fuera a empezar así, ahorita se quita. Le dije a Héctor, abre rápido porque nos mojamos, estaban cayendo gotas grandes, se tarda tantito más y cuál nos mojamos, nos lleva el río que estaba aquí afuera, ¿me explico? Nos deja ya por casa de Nancy, ahí varados, ¿verdad? Pero ese Dios Todopoderoso es el que te visita a tu casa. Cuando abres la Escritura, cuando empiezas a orar, y le dices, Espíritu Santo, ven. Es ese Dios con el que tienes un encuentro. Y tienes que hacer una pausa, porque muchas veces oramos sin entender a quién le hablamos, sin entender con quién nos estamos dirigiendo. Perdemos el asombro de Dios. Pero ¿sabes qué? En una casa donde se prepara el ambiente, y cuando hablo casa me refiero a tu vida, una vida que prepara el ambiente para que Dios se sienta cómodo, es un lugar donde Dios deja de visitar y Dios se queda a habitar, que es un término distinto. La visitación, Dios viene, hace cosas, se va. En la habitación Dios permanece ahí. Y Él ha prometido que nosotros somos su habitación, somos su templo, somos su cuerpo. La iglesia reposa y el Espíritu Santo descansa en ella, llenándola de todo en todo. Pero tenemos que entender ese misterio y abrir nuestro corazón a hacer los cambios necesarios para que Él se quede. Repito, si Él tiene que insistir mucho para quedarse, va a moverse del lugar. Pero cuando Él encuentra disposición, me encanta la historia, con esto ya termino, me encanta la historia de Eliseo, que pasaba todos los días por una ciudad y una mujer le invitaba de comer, todos los días. Esa mujer estaba siendo bendecida por la visitación del profeta. El profeta, la figura profética en el Antiguo Testamento va directamente relacionada con Dios y con el Espíritu Santo. Y esta mujer de repente le dice al marido, oye viejo, este cuate que pasa todos los días es profeta de Dios, ¿por qué no le hacemos un cuarto? ¿Por qué no extendemos la casa? ¿Por qué no nos ponemos a construir y en vez de que pase y que cene o que coma,
que se quede unos días cuando tiene que venir. Vamos a hacerle un cuartito y vamos a ponerle ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, que se sienta a gusto. Vamos a prepararle una habitación al profeta. Qué increíble. Qué increíble, porque todos los que han construido algo, así sea un garage de lámina para guardar cosas, sabes que implica, número uno, gasto. Esta mujer gastó dinero que no tenía por qué gastar, porque el profeta no le pidió habitación. El profeta iba y comía, porque ella lo invitaba. Pero ella, queriendo dar un paso más, dice, vamos a invertir. Convenció al marido. La mujer convenció al marido de construir. ¿Has visto esos cuadros? Donde la mujer dice, oye viejo, ¿y si hacemos esto? No, ¿para qué gastamos? No, mejor nos vamos al cine o nos vamos de vacaciones o qué sé yo. Y empieza a hacer todo esto y luego es tiempo de inversión, es cansancio, es incomodidad. ¿Han construido cosas en tu casa? ¿Sí? Que quieres entrar y la entrada está toda hecha caos. Tierra por aquí, grava por allá, un pozo ahí, ¿verdad? Y es incómodo. Y llegan los albañiles bien temprano al día siguiente y tienes que abrir y nadie puede descansar y se van bien tarde. Y es incomodidad por donde lo quieras ver. Esta mujer estuvo dispuesta a gastar dinero, a gastar recursos, a pasar incomodidad únicamente con el deseo de que este hombre pudiera descansar dignamente. ¡Wow! Este hombre, sin que la mujer se lo pida, le dice al siervo, oye, ¿qué podemos hacer por ella? Me ha tratado tan bien y no me ha pedido nada. No lo hizo para pedirme. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer por ella? Y el siervo dice, pues yo veo que no tiene un hijo. Háblale, dile que venga. ¿El problema es el hijo? Dile que venga. Le voy a profetizar. Le voy a hablar una palabra que va a ocurrir un cambio en su vida. Pero ¿cómo le haces para que el profeta te dé una profecía de vida en tu casa? Haciéndole un espacio a él. Amén. Viene la mujer y le dice, vas a tener un hijo. Y ella dice, no, ya vas a tenerlo. ¿Sabes qué pasa con el hijo? Crece y se muere. Un día están en el campo y le duele la cabeza y cae muerto. Y el papá trae al hijo y le dice, oye, se murió el hijo. Y le dice a la mujer, dámelo. Y va con el profeta y le picudea. Le dice, yo ni lo pedí y me lo diste. Ahora me lo revives. ¿Y sabes qué hizo el profeta? Le revivió al hijo. Todo lo que se desencadena, ¿por qué? Porque abres espacio para una visitación de Dios que se convierta en habitación.